Hermano, Dios te bendiga. Decíamos en la ocasión anterior que para nosotros los viles mortales es difícil, muy difícil creer en alguien que no hemos visto, pero sobre todo que nadie lo ha visto. En verdad es extremadamente complicado, y nosotros que formamos parte del grueso de la población civil, es decir, que no somos científicos, que no tenemos aparatos de medición, aún así nosotros creemos en los electrones aunque no los veamos, y creemos por las manifestaciones de ellos cuando se mueven y producen electricidad. Decíamos cuando se ilumina una lámpara, un foco, pero también se iluminó nuestro entendimiento cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, porque la vida del cristiano todo es por fe, es por convicción y es por revelación. La revelación, decíamos, nos pone allá estando todavía acá, tal como le sucedió a Moisés. Cuando la revelación viene a nuestras vidas, nosotros entendemos muchas cosas. Dios es maravilloso, eterno, todo lo puede. Decíamos, es atemporal, lo llena todo, pero nosotros tenemos una limitada y vana y corrupta sabiduría humana que hace que se corrompa nuestra relación con Dios, que nuestro corazón se contamine, que nuestra búsqueda de Dios sea totalmente impráctica y sea estéril. Debemos apresurarnos a renunciar a esa sabiduría humana, que más que sabiduría deberíamos decirle, y lo dijimos, es incredulidad, solamente incredulidad. Entonces, mi hermano, cuando nosotros renunciemos de verdad a esa limitada y vana y corrupta sabiduría humana, podremos decir a los demás: mírame a mí, porque habremos dejado la idolatría que se ha encarnado en la iglesia, y entonces seremos ese hombre o esa mujer que haga vallado, que se ponga enfrente de Dios para que no destruya la tierra o a su pueblo rebelde. Podremos decir: mírame a mí, yo soy la solución a esas necesidades que hoy aquejan el pueblo de Dios. Así es que esta serie no está pensada por Dios para que nosotros aprendamos a contender o argumentar en contra de los incrédulos. Por supuesto que no, esta serie es para que conozcamos mucho más a Dios, porque es tiempo, hermano, de cambiar nuestra oración, de dirigirnos a Dios de una forma diferente, digo yo, de ir más allá, esgrimiendo los argumentos correctos. Cuando tú oras, Dios conoce la intención de tu corazón, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir mucho más allá en nuestra relación con Dios y la forma en que nosotros le hablamos. Entonces debemos esgrimir, hermano, los argumentos correctos. Y en este tema te puedo hablar un rato, porque yo lo he experimentado en mi vida. No es fácil que tengas influencias del enemigo, en mi caso, en el dormir, en que no puedas dormir durante años. Entonces vas a Dios, te postras, siempre me gusta decir, te postras ante Dios. Como lo hice yo, le dije: Señor, no hay un argumento legal que yo pueda esgrimir para pedirte que tú me ayudes en esto. Y no te puedo pedir porque yo he pecado contra ti muchas veces, porque yo te he fallado muchas veces, porque muchas veces la intención de mi corazón no ha sido la correcta. Hice una pausa, hermano, y le dije al Señor: sin embargo, yo te pido que me ayudes en esto. Y mi oración fue contestada porque el argumento fue el correcto. ¿Sabes cuál fue mi argumento? Que no tenía yo argumento alguno. Y eso no es una frase, hermano. Eso es una revelación que viene a nuestro espíritu. No es una frase porque tú podrías ir y decirle al Señor: Señor, yo no tengo argumentos. Pero si no nace como una revelación y no nace en el espíritu, nunca te va a funcionar. Abraham utilizó el argumento exacto delante de Dios cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Le dijo: Señor, y si hubiera tantos justos, ¿destruirás al justo y al pecador? Y como que negoció con Dios: y si hubiera tantos,
Y si ves la Biblia, hermano, te das cuenta que el Señor no se enojó, sino que aceptó eso. Moisés utilizó el argumento exacto delante de Dios. Le dijo: Señor, ¿qué van a decir las naciones de ti? Que nos trajiste aquí para destruirnos. ¿Qué dirán de ti? Pero estos hombres podían dirigirse hacia el Señor, ir más allá, porque ellos conocían a Dios. Eso es importante, hermanos. Ese es el objetivo de esta serie, que nosotros conozcamos más a Dios. Porque en realidad nosotros no oramos, dice la Escritura, y cuando oramos lo hacemos mal. El argumento correcto que sale por nuestra boca es consecuencia de que tenemos el argumento correcto en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Yo me pregunto: ¿y para qué querrá el Señor mi corazón si es corrupto, si es engañoso más que todas las cosas y aparte es perverso? El Señor te pide el corazón para trabajar en él. Y si un día tú oraste y le dijiste: Señor, te entrego mi corazón, no se lo estés reclamando a cada rato. Tenemos que ir a Dios de la forma correcta. Cuando tú le entregas tu corazón chueco, Él te lo regresa derecho. Cuando se lo entregas lastimado, Él te lo entrega sano, porque Él es Dios. En esta serie el Señor nos va a ayudar. Seremos mejores cristianos, pero cristianos, me gusta decir, con categoría de Dios, aunque no lo creas. Aunque hoy te sientas un cristiano ignorante, yo me gozo por eso, porque cuando somos un recipiente ignorante, Dios lo va a llenar con la sabiduría del cielo. Y bendito Dios, que no vence el más fuerte, ni entran al cielo los más inteligentes, sino los sabios. Los que tienen delante de ellos dos caminos, uno de vida y uno de muerte, y con sabiduría de Dios escogen el camino que lleva a la vida. Pero aún así, vamos a suponer que yo estoy predicando, estoy hablando, y aquí hubiera alguien o me ve alguien que es extremadamente inteligente. No importa, la Biblia ya se percibió. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y ha sido la misericordia de Dios la que te trajo aquí, porque el Señor te vio. Y como ya te he dicho en alguna ocasión, gracias a tus traumas, a tus limitaciones, a tus deficiencias, el Señor te llamó para hacerte alguien mucho mejor. Y el Señor ha venido a podarte en esta serie. 1000 veces es mejor que Dios venga a podarte a que saque el hacha y la ponga en el tronco, mi hermano, porque no quedaría nadie de pie. Dios, cuando se acerca al hombre, lo hace para darle vida, no para matarlo. Si el Señor hubiera querido matarte, no se hubiera acercado a ti, te hubiera esperado, porque tu camino y el mío eran un camino que llevaba directamente a la muerte, pero su misericordia nos trajo aquí. Ahora lo conocemos un poco más y sabemos que Dios no puede ser burlado. Hoy no nos podemos esconder detrás de una hoja de higuera. Lo que hacemos con esa inteligencia humana, sabiduría humana corrupta, es que nos escondemos detrás de un argumento. Y el Señor viene y descubre y exhibe ese argumento y nos deja totalmente desnudos. Tú me podrás decir: hoy, hermano, yo siento que no he avanzado como debería. Pues yo te digo una vez más que la misericordia de Dios viaja en círculos, que el Señor vuelve una vez más para madurarnos, para aumentarnos la fe, para que despeguemos y sepamos realmente dónde estamos parados hoy. Ahora fíjate, si un argumento es lo que antecede a una acción y Dios nos quiere corregir los argumentos, ¿no será que Dios quiere corregir nuestras acciones porque verdaderamente hemos pecado contra Él muchas veces? Primero es el argumento y después es la acción. Nosotros conocemos la Escritura, a veces solamente a la vista. Mira este versículo, hermano, todo el mundo lo conoce, pero no todo el mundo lo vive. El Señor quiere que lo conozcamos. En Juan 10:14, el Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La oveja conoce la voz del pastor y lo obedece porque lo conoce. Dios siempre nos ha estado hablando en que está muy interesado en que lo conozcamos más. Cuando conocemos los argumentos a favor de Dios, nuestra espiritualidad aumenta, nosotros maduramos.
Porque sin los argumentos correctos seremos una iglesia sin movimiento, permaneceremos estancados permanentemente. Mi hermano, la iglesia se ha acomodado. Hoy esgrime un argumento humano muy cómodo. Cuando vas a las denominaciones y ves que todo es un formato y les dices, ¿por qué haces el culto así? ¿Por qué siempre el mismo formato? Ahí viene la inteligencia humana, sabiduría humana corrupta. Porque Dios no cambia, hermano. Pero Dios no cambia en cuanto a esencia, pero sí cambia en cuanto a su mover. Por eso la iglesia hoy está estática en lugar de estar estética, porque no conocemos a Dios como verdaderamente lo deberíamos de conocer. La iglesia hoy más bien parece un muerto que un organismo vivo. Así es que, hermano, muévete y vamos detrás de la bendición de Dios, de esta, digo yo, aventura santa, porque tú sabes que servirle a Dios es toda una aventura. La iglesia está como está por la incredulidad, porque no se ha atrevido a incursionar en esos preciosos principios espirituales que nos llevan a conocer más a Dios y a madurar. Debemos de experimentar el gozo de darnos a nosotros mismos. Yo veo en la Escritura que el Señor Jesús vino a esta tierra no a dar solamente, sino a darse. Y eso es diferente. Por eso el mundo no entiende las cosas de Dios. No entienden por qué iba con gozo a la cruz. Pues lo hizo por amor a Dios y lo hizo por amor a nosotros. Eso es experimentar el gozo de darse. El apóstol Pablo se daba y se daba. Por eso él pudo decir al final de sus días esta frase que a mí me traspasa: he peleado la buena batalla, me espera la corona de vida. Dios nos ayuda, hermano, que nosotros podamos decir esto mismo al final de nuestros días. Si ponemos a Dios en primer lugar, podríamos decir justamente esto: conocer a Dios, hermano. Ahora, ¿qué me puede alejar de Jerusalén? Hermano, ¿cuál sería el motivo para que yo dejara Jerusalén y fuera de Emaús si la resurrección está en Jerusalén? Solamente uno: la carne. Si nosotros nos movemos por la carne nos va a matar. Lamentablemente, muchas cosas nos alejan de Dios. El Señor dijo que alejado de Él, nada íbamos a poder hacer. Nos aleja de Él la soberbia. Cuando nos sentimos autosuficientes, esa vanagloria, hermano. Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Nos aleja de Dios cuando hacemos un juicio errado sobre alguna situación. Porque el Señor, todo esto le desagrada. La falta de fe que tenemos nos aleja de Dios. A nosotros de Dios, no a Dios de nosotros. Porque en su fidelidad Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No dijo que estaría con nosotros solamente cuando tuvieras fe. Él estaría siempre. Es el ser humano que se aparta de Dios, nunca Dios del hombre. Al menos que ese hombre o esa nación se haya apartado primeramente de Dios. Isaías 59 avala lo que estoy diciendo. Versos del 1 al 4. Versos bien duros. Mira, hermano, el verso 1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. Ese es el tema de hoy, la justicia. Ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. No se necesita ser sabio y tener revelación para ver el dolor de Dios en estos versículos. Él primero lo que hace es que se describe una parte de su persona. Él dice: el brazo de Jehová no se ha cortado. Está hablando de su fidelidad. Y luego nos describe perfectamente bien que nosotros somos los que estamos corrompidos.
¿Y cuál será, hermano, el sentir de Dios cuando gira su rostro? El Señor está lleno de dolor por todo lo que nosotros hacemos. Pero la fe es lo que nos va a hacer avanzar. ¿Qué me entiendes por avanzar? Avanzar significa que estaremos cada día más cerca de verlo, estaremos más cerca de Él porque nos hemos alejado de nosotros mismos. Es cierto que Egipto quedó lejos, pero también es cierto que la tierra prometida todavía está lejos. Y también es cierto que no vamos caminando solos, el pastor divino va con nosotros. Tenemos que caminar por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no lo agradamos, en nosotros solamente habrá derrota, hermano. Escúchame, el Señor te dio fe del cielo para que lo agrades, no para que lo agredas. No es lo mismo, ni siquiera se le parece, ¿eh? Con tu fe, Dios no es bendecido, el bendecido eres tú. Porque cuando tienes fe, percibes a Dios. Y si no tienes fe, no lo percibes y te pierdes todo. Cuando vamos a Dios sin fe, el Señor lo que percibe en nosotros es un desagrado de parte de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros somos los que nos perdemos todo. Debemos tener fe, aunque sea poca. La fe debe ser un manantial que fluya, aunque no sea los grandes raudales. Y la fe nos va a llevar a hacer lo que Dios pide de nosotros y que Él sabe que nosotros podemos hacer. Miqueas, capítulo 6, versos 7 y 8. También lo conoces, estos versos. Dice el verso 7: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Verso 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Vienen 2 puntos. Yo meditaría muy bien lo que está después de los 2 puntos. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero que veas esos versículos con atención. Ahí te está diciendo el Señor lo que no quiere y lo que quiere. Habla de aceite, habla de carneros, habla del primogénito. Vamos a meditar un poquito en ellos, hermano. Solo te digo que la medida de fe que tengas, según lo que Dios te ha dado, eso dáselo a Dios, no te quedes con algo. Mira los versos. Jehová dice que no acepta carneros. Él no acepta carne. Dice el versículo 7 que Él no se va a agradar de 10,000 arroyos de aceite. Dios no quiere que tú le des aceite. Él te quiere ungir a ti. Y dice ese mismo verso: daré mi primogénito por mi rebelión. ¿Sabes, hermano, que Dios no quiere que le entregues a tu primogénito? Porque Él no es Moloc. Él es el Señor Jehová. Él entregó su primogénito por ti. Siempre de los siempre, Dios quiere darte, no te está pidiendo cosas. Lo único que te pide está plasmado en el verso 8 y es lo que tú le puedes dar: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermano, el Dios fuerte se acerca al hombre que es débil, para que el hombre lo conozca y para que su fe sea aumentada, porque el que se fatiga es el hombre, no es Dios. Todo lo que hagas en tus fuerzas te va a fatigar, pero todo lo que hagas con Dios en ti, hermano, te va a hacer fuerte y te va a madurar. ¿Por qué dice ahí justicia, misericordia y humildad? Porque el Señor entregó su primogénito por ti. Y Jesucristo es justicia de Dios en ti. Jesucristo es esto que te lleva a practicar la misericordia y la humildad. No hay otra forma. Eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo, porque Él entregó su primogénito por nosotros. Ahora, analiza por favor tu vida, como vimos la ocasión anterior. Haz un alto, detente, observa y pregúntate de ti mismo: ¿estás cansado? ¿Tu cristianismo te ha agotado? Por eso te digo que sin fe nos cansamos. Verdaderamente el esfuerzo humano es totalmente inútil.
te lo demuestro con la escritura. Mira lo que dice Jeremías 12:5. Dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Si con Dios no vives seguro, hermano, ¿cómo vivirás seguro en el mundo donde hay tanta rapiña? La fe te rejuvenece, pero ten cuidado que tus hojas no se marchiten. Ten cuidado de dar fruto abundante, fruto hermoso, hermano. El Señor está cansado de la vida marchita de los cristianos, de la vida marchita de la iglesia, de la espiritualidad marchita. Cuando no crees lo que Dios ha dicho, entonces dudas de todo. No sé por qué, y sí sé por qué. El Señor me ponía un ejemplo y te lo quiero compartir. Vamos a suponer que Dios viene y te dice que puedes confiar en un hermano o hermana. Vamos a hablar de las hermanas, para ser más específico. Dios viene y le dice a una hermana que puede confiar en otra hermana, y ella lo cree, lo voy a poner entre comillas. Pasa unos días y ve que esa hermana se arregla y piensa: esta hermana se ha de arreglar porque le quiere agradar a alguien de su trabajo o a alguien del templo. Se puso ese vestido porque le gusta a alguien del templo. Nota que ese pensamiento es tuyo. Dios nunca dijo eso. Y es el momento de terminar con ese pensamiento, porque lo grave es que es tuyo. Ese es el gran problema. Eso es lo peor. Pasan unos días y notas que esa hermana llega un poquito después de la hora de su trabajo, unos minutos más de lo normal, y dices: de seguro se quedó platicando con alguien del trabajo, yo tenía razón. O habló con alguien del templo, de la congregación. Quiero que veas que ese pensamiento que no es tuyo y que nació en tu propia concupiscencia ya creció, pasó de serpiente a dragón. Pasan otros días y ves a esa hermana alabando a Dios, o la ves orando y dices: ¿cómo puede hacer esto si no anda bien? Nota que tu torpe mentalidad y tu corrupta sabiduría humana ha hecho que ahora tengas una fortaleza, porque dejaste que los pensamientos tuyos aterrizaran y echaran raíces. Recuerda que Dios te había dicho que podías confiar en ella, pero tu mente piensa lo contrario. Tu pensamiento y el pensamiento de Dios ahora están el uno contra el otro. Y te lo pongo así en esta frase, hermano: ahora tienes una controversia con Dios. Cuando juzgas equivocadamente, tienes una controversia con Dios. Y tener una controversia con Dios es terrible, porque no tienes a dónde ir, porque nunca le vas a ganar. Por eso estoy hablando de tener los argumentos correctos, porque nuestra sabiduría humana lo que genera son argumentos contrarios al pensamiento de Dios. Y eso es muy lamentable, porque nos empezamos a alejar del rebaño y cada vez será para nosotros más difícil entender las cosas de Dios. Al Señor, la única forma que tenemos para entenderlo es a través del Espíritu, nunca a través de la mente. Aún las cosas seculares a la mente le cuesta trabajo entenderlas. En una ocasión estaba Albert Einstein y estaba un reportero con él, un periodista, y le dijo: señor Einstein, ¿me puede explicar la teoría de la relatividad? Y él dijo: sí. Y él empezó a explicar que es igual a mc al cuadrado, y que para producir muchísima energía habrá que tomar una pequeña cantidad de masa y multiplicarla por el doble de la velocidad de la luz, y que el universo es curvo, y que por eso la luz cambia de dirección, porque como tiene masa y por la gravedad es atraída. Y le explicó, y él dijo: no le entendí, ¿me lo puedo explicar otra vez? Y Einstein le bajó a la complejidad, se lo explicó un poquito más simple y dijo: no le entendí. Otra vez se lo explicó 10 veces. El periodista dijo: ahora sí, ya le entendí la teoría de relatividad. Y Einstein le dijo: pues eso que le acabo de decir ya no es la teoría de relatividad, porque era demasiado básico. Mira bien, lo poco que conoces de Dios
eso no es Dios. Si lo que conoces de Dios es demasiado poco, eso no tiene nada que ver con Dios. Y si tú que te congregas no conoces a Dios como deberíamos, ¿qué esperas de aquellos que tienen la mente animal? Pero aún sin conocer a Dios, insistimos en vivir como si fuéramos expertos en el mundo espiritual, y no es así. Cuando reconoces que no eres alguien que conoce a Dios como deberías, lo que tienes que hacer es quedarte callado, bajar la cabeza y permanecer en humildad. El Señor me dijo: mejor toma lo que proviene de Dios y dejen lo que proviene de ustedes. Porque lo que proviene de ustedes, aunque sea mucho, es nada. Y lo que proviene de mí, dice el Señor, aunque sea poco, es todo. Te estoy hablando, hermano, de la omnisciencia de Dios, de ese conocimiento impresionante que Dios tiene, pero que nos ha dado esa sabiduría a nosotros, aunque sea parcialmente, la tenemos. El apóstol Pedro experimentó eso en su vida. Fíjate, Dios sabía que Pedro lo iba a negar, y el Señor sabía que Pedro iba a ser restaurado. Pedro conocía algo de Dios, pero el hombre tembló cuando vio que aquel que él mismo había declarado que era el Mesías ahora estaba sepultado. Había una gran piedra que cubría la entrada, y la esperanza en Pedro murió. Escúchame bien, los discípulos no creían en la resurrección. La única forma de sacarlos de sus dudas era que vieran al Mesías resucitado. Y aquí yo le pongo pausa porque tú no le pones pausa. Te lo voy a repetir. Los discípulos no creían en la resurrección y se llenaron de dudas. La única forma de sacarlos de las dudas era ver al Mesías resucitado. Te estoy diciendo que Dios viene a tus grandes dudas y las convierte en grandes certezas. El Señor viene a tu mar de Tiberias, hermano, porque Él conoce que te ha enamorado. Por eso el Señor viene a ti, porque Él sabe que nuestro conocimiento hacia Él no es cero. Los discípulos creyeron justamente lo que Dios sabía que iban a creer. Qué importante es esto. Pero los discípulos, no los fariseos. Así es que gózate, mi hermano, que estás aquí, que llegarás más lejos. Por la omnisciencia de Dios estás aquí. Mira lo que dice el Salmo 139, versos 1 al 6. Ya hablamos de este salmo en la ocasión anterior, pero quiero que vean los primeros versos, porque la ocasión anterior fue del 6 en adelante. Verso 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, estamos en el 3, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Qué preciosos versículos, hermano. Dios conoce que tanto nosotros lo conocemos. Dios sabe cuánto lo conocemos. Dios sabe, dice ahí, cuando te levantas y cuando te acuestas. Él sabe cuando estás arriba y cuando estás abajo, cuando estás avanzando y cuando te has estancado. El Señor sabe lo que has dicho y por qué lo has dicho. El Señor sabe lo que no has dicho y por qué no lo has dicho. La pregunta es, ¿tú qué tanto sabes de Él? Te repito que si lo que sabes de Dios es demasiado poco, eso no es Dios. En un libro de primaria viene un ejemplo de unos niños en la oscuridad que tocaban algo, y no recuerdo bien, uno decía que era una pata de un elefante o un árbol, no recuerdo. Cada quien tiene su percepción cuando lo que conocen es demasiado poco y es demasiado limitado. Nosotros percibimos una parte de Dios, ciertamente que no lo conocemos todo. Fíjate que para algunos Dios es un pedazo de madera o de papel o de yeso o de piedra. También es cierto que nuestro poco conocimiento que tenemos acerca de Dios es porque no lo buscamos de continuo, porque no somos constantes en esa búsqueda, porque traemos cosas de antes, hermano. ¿Recuerdas cómo eras de estudiante? Hacías la tarea el último día de vacaciones.
Solo estudiabas cuando venía el examen. Y Dios no es un examen que tengas que pasar una ocasión. Ahí lo tienes que buscar siempre. Tampoco es tu amante porque lo busques solamente cuando tienes ganas. Él es Dios en el cielo y en la tierra. A veces nosotros somos los culpables. Quiero que me entiendas, para que no te andes lacerando la espalda. Te voy a poner un ejemplo, otro más, para que veas cómo nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias. De repente tienes un problema con tu amado, tu amada, tu papá, tu mamá, tus hijos, con quien tú amas. Y sientes premura por buscar a Dios. Sientes premura por ir y llorarle a Dios. Pero si Dios en su misericordia pone en tu amado, con quien te hayas peleado, el ir y hacerte un cariño, ya no tienes tanta prisa por ir a Dios porque sientes que el problema pues ya no es tan grave. Así es, ¿verdad, mi hermano? Bueno, pues a Dios lo debes de buscar cuando tienes necesidad y también lo debes de buscar cuando tienes gratitud. Cuando tú lo buscas por estos dos motivos, el Señor te enseña grandes cosas. Es una bendición y un consuelo buscar a Dios cuando tienes una crisis. Pero no es menos grande la bendición y el consuelo buscar a Dios cuando estás agradecido e ir y decirle muchas gracias porque en tu misericordia tú me has respondido. ¿Tú crees que tendríamos motivos para agradecerle a Dios, hermano, todo lo que ha hecho por nosotros? Podemos ir a orar y decirle al Señor gracias, porque muchos cristianos hoy vagan por el mundo con un casi nulo conocimiento de Dios. Y lo que algunos cristianos anhelan y desean, un poquito de agua que refresque su lengua, literalmente tú nadas en las aguas cristalinas. Cuando tú miras los pastos suaves, se te antojan, ¿verdad, hermano? Cuando tú miras las aguas cristalinas, se te antojan. El pasto sacia tu hambre, las aguas cristalinas sacian tu sed. Nosotros tenemos muchísimo conocimiento de los principios espirituales del reino de los cielos. Tenemos las llaves. Solamente falta usarlas para abrir las puertas, los accesos a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bendito Dios porque nuestro pastor celestial nos sigue hablando y nos sigue guiando. Y si con los de a pie te cansaste, hermano, y sabes que no puedes correr con los de a caballo, entonces es algo que la Biblia dice: súbete a sus alas. No es misticismo. La Biblia dice que el Señor cabalga en las nubes, en los cielos. Y hay una versión de la Biblia que dice: y el Señor cabalga y viene en tu ayuda. Hoy le puedes decir: Señor, ven a mi ayuda. Hoy puedo ir a ti en gratitud, porque tu omnisciencia y tu misericordia me tiene aquí. Hermano, no tenemos cero conocimiento de Dios. Tenemos mucho conocimiento de Dios. No somos como otros que se están muriendo de hambre. Tenemos un manantial para nosotros. ¿Oras conmigo? ¿Oras conmigo, hermano? ¿Sabes qué decirle hoy a Dios? Le puedes decir: mejor dejo lo mío, aunque sea mucho, porque realmente es nada, y tomo lo tuyo, aunque parezca poco, pero es todo. Hoy le puedes decir a Dios: Señor, mírame, ¿cómo estoy? ¿Estática o estética? ¿Qué he hecho con la fe que tú me has dado? ¿Te agrado o te agredo? ¿Qué le dices hoy a Dios? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra me da vida. Tu palabra, Señor, me mantiene en el camino. No es del que corre, no es del que alcanza, sino de Dios que tiene misericordia. Nuestro Dios que viene a podarnos, no a usar su hacha en el tronco, no a podarnos.
Y aquí estamos, Señor, para esgrimir los argumentos correctos delante de ti. Un argumento que sale de un corazón correcto. Y si nuestro corazón no es correcto, te lo entregamos a ti para que tú lo hagas correcto, para que tú lo endereces y para que tú lo sanes. Gracias, Señor, porque la oveja oye la voz del pastor y la obedece porque lo conoce. Ayúdanos a experimentar esa tremenda bendición de darnos, no solo de dar. Gracias, Señor. Tu palabra sigue fluyendo y sigue fluyendo. ¿Qué nos puede sacar de Jerusalén, Señor? ¿Qué nos puede llevar a Emaús? Solamente la carne, nuestra corrupta sabiduría, la soberbia, la autosuficiencia, la falta de fe, la injusticia. Porque nos creemos muy justos, eso sí. Sentimos que la razón nos asiste todo el tiempo. Yo creo lo que tu palabra dice, el brazo de Jehová no se ha cortado, no se ha encogido para sanar, pero han sido nuestras rebeliones, porque no hay quien juzgue con sano juicio. Salimos de Egipto, pero nos falta mucho para llegar a Canaán. Tú nos pides hacer justicia, misericordia y ser humildes. No quieres carneros, no quieres carne, y de nosotros no quieres aceite. El aceite viene del cielo. No quieres que te demos a nuestro primogénito. Tú diste el tuyo por mí, Señor. Al amado. Tú vienes a mí que soy débil para hacerme fuerte, porque el que se cansa soy yo. Gracias, Señor. Hablé lo que pusiste en mi corazón. Muchas gracias, Señor. Si no puedo con los de a pie, ¿cómo voy a correr con los de a caballo? No quiero entrar en controversias contigo, Señor. Mi mente me lleva a formular argumentos contrarios a tu voluntad. Y entonces me empiezo a alejar del rebaño. Y cada vez me costará más entender las cosas de Dios y de entenderte a ti. Si es demasiado poco lo que conozco de ti, eso no es Dios, nada tiene que ver contigo. Pero yo me siento como Pedro, Señor. Tú sabes que te negamos, sabes que seremos restaurados, sabes, conoces como te conocemos, que tanto te amamos. Porque somos gente que cree en ti, Señor, no somos fariseos. Tú sabes cuándo estamos arriba, cuándo estamos abajo, cuándo avanzamos, cuándo nos estancamos, lo que decimos y lo que no decimos, y cuál es el motivo por el cual hablamos o por el cual nos quedamos callados. Gracias, Señor. Gracias. Es precioso ir a ti para agradecerte, no solamente para quejarme, no solamente para llorar delante de ti, sino para gozarme delante de ti. Literalmente somos un pueblo que nadamos en agua abundante, Señor. Subirnos a tus alas. Tú cabalgas en las nubes, en los cielos, y tú cabalgas en nuestra ayuda. Solo tenemos que dejarnos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos has dado tanto, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí está nuestro corazón, para que tú lo endereces y para que tú lo sanes. Gracias porque a través de tu Espíritu
pude darte un argumento correcto y tú me has hecho descansar. Lo que no podía hacer ni las pastillas, ninguna terapia humana, ningún consejo. La misericordia de Dios, movida por un argumento correcto. El corazón de Dios, movido por un argumento correcto, me ha hecho descansar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por hacerme descansar. Amén y amén.